Quisiera verles sonriendo, quisiera verles contentos. El contentamiento se aprende, como dice Dios. Y vivir en contentamiento, lo mejor. Les invito a abrir sus Biblias en Tito, capítulo 2. Leeremos versos 1 al 5 para empezar, ¿ya? Tito, capítulo 2, del 1 al 5. En reverencia a nuestro Dios, en reverencia a su palabra, por favor, nos pondremos de pie y acompañen en silencio esta lectura. Tito 2, 1 al 5 dice: Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El verso 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. De allí saldrá nuestra enseñanza esta mañana, aprendiendo a amar a nuestro esposo y a nuestros hijos. Esa es la familia, hermanos. Se aprende, que Dios nos enseñe. Oremos. Bendito Dios, Señor, llegó el momento que hemos abierto tu palabra, Señor, la hemos leído. Pedimos que el Espíritu Santo, Señor, nos limpie de todo pecado para poder recibir tu limpia palabra. Lo necesitamos, Señor. En esta mañana, por favor, habla, edifica a tus hijos, especialmente, Señor, a los matrimonios que estamos. Padre bueno, siempre decimos: enséñanos tu voluntad para hacerla, Señor, y que el Espíritu Santo nos guíe en todo esto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Ya voy conociendo a algunos por su nombre y también conociendo a la iglesia, ¿no? Hermosa iglesia. Yo converso con mi esposa, con mi hermana Alicia, somos miembros de un solo cuerpo allá en la Iglesia Bautista Central, y de veras, hermanos, estamos aprendiendo. Hermana Alicia, ¿cómo son nuestros hermanos? Muy amables, ¿no? Qué bueno. Esposa, ¿cómo son los hermanos aquí? Muy amables. Muy amables. Yo les decía, no, en mi iglesia pesamos. Oye, hermano, aquí alguien me ha reclamado cómo es mi turbo chupón. No sé si los que han estado el jueves, yo tengo un beso especial, turbo chupón. Mi esposa no quiere que diga cómo es. Turbo chupón. No hay que descifrarlo, ¿ya? Decía también los hermanos, abraza, bien. Qué gusto, hermanos. No pierdan. Hubo una iglesia que perdió su primer amor. Hubo una iglesia que perdió su primer amor. Ustedes saben, hermanos, Éfeso. Pero tengo contra ti, le dijo nuestro Señor, después de haberle dicho: yo conozco tantas cosas, y hacía buenas cosas la iglesia de Éfeso, pero el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has perdido tu primer amor. Hermanos, nuestro primer amor es cuando le hemos conocido, o más propiamente cuando Él nos ha conocido a nosotros y empezó una nueva vida, nuevo corazón, nueva mente, nueva voluntad, nuevos deseos, nuevas prácticas, pero todo era nuevo
hasta que pronto entró la rutina y cambió. La iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Amados hermanos, ustedes no pierdan. Si este es su primer amor, por supuesto tienen que perfeccionarlo, tenemos que perfeccionarlo. Y para eso el Señor nos enseña, no pierdan eso. De las 7 iglesias que están en Apocalipsis, no es mi tema, ¿no, hermanos? Pero paréntesis, 2 minutos. De las 7 iglesias de quienes están escritas en Apocalipsis 2 y 3, ¿sabes algunas veces que dije? Yo soy miembro de la Iglesia Bautista Central de Huánuco, Perú, pero algunas veces dije, me hubiera gustado ser miembro de la Iglesia Bautista Filadelfia. Yo le añadí Bautista Filadelfia, ¿no? De Apocalipsis. ¿Sabes por qué? Porque esa iglesia, Filadelfia, una palabra compuesta. ¿Qué significa Filadelfia? Filos, Delfos, amor entre hermanos. Cosa que perdió, por ejemplo, la de Éfeso. En cambio, Filadelfia, y es una de las 2 hermosas iglesias a quienes el Señor nada les recrimina, sino solo les alaba. Por eso yo digo, no, ¿cómo me hubiera gustado ser de la iglesia de Filadelfia? Pero otras veces digo, ¿cómo me hubiera gustado ser miembro de la iglesia de Esmirna? Esmirna era otra preciosa iglesia que se caracterizaba, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona. Aquí el diablo echará de vosotros por 10 días, va a haber sufrimiento, pero esa iglesia era fiel. Cuanto más la aplastaba, más trascendía el olor, el perfume, la Esmirna, la mirra que tenía perfume. Pero hermanos, Dios soberanamente nos ha puesto, en el caso mío y mis hermanas que me acompañan, en la preciosa Iglesia Bautista Central de Huánuco. Es preciosa. Es mi oración que sea más preciosa todavía. Y soberanamente Dios también a ustedes les ha puesto en la hermosa Iglesia Bautista Monte Moreno. Soberanamente. Hermanos, no pierdan su primer amor, no pierdan su primer amor. El amor, hermano, es una relación vertical, es una relación horizontal, en este caso con nuestra familia, con nuestra esposa, primeramente con nuestros hijos. Enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos, dice acá. Y también es amor al prójimo. Ustedes saben que el Señor lo resumió, todos los mandamientos, ¿no? Cuando un hombre le dijo, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? El Señor dijo, no, el Señor, tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Anoche yo les decía, ¿no? ¿Quién es el más próximo a ti, tu esposa? ¿Quiénes son los más próximos a ti, próximo? A ti, tus hijos, tu familia. ¿Quiénes son los... amarás a tu prójimo, tu iglesia, tu cuerpo, el cuerpo en el que tú perteneces. Bien, no es demasiado paréntesis, dije 2, pero me pasé más de 2. Esta mañana, hermanos, estamos en Tito capítulo 2. Y como allí hemos leído en el verso 4, que enseñen a las mujeres, esto se refiere a las casadas, ¿no? A las casadas jóvenes, que a amar a sus maridos, por supuesto, ¿no? A amar a sus maridos y a sus hijos, aprendiendo a amar a nuestro esposo y a nuestros hijos. ¿Puede ser un título? Puede ser un título. ¿Qué vamos a meditar esta mañana? Solo 2 cosas, ya para alegría de todos. ¿Estamos cansaditos, hermanos?
Pero hermanos, mala noticia, cada punto, porque son dos que dije, tiene 3 subpuntos. Que vuelvo a lo mismo, ¿no? Parece predicador bautista, ¿no? Eso aprendí del pastor Alba. 2 cositas bien dichas, pero yo como me excedo, hago mis apuntes añadidos. 2 cosas. Aprendiendo a amar a nuestros hijos. Pastor, estábamos hablando asunto de esposos. Es que cuando hemos dicho, hemos empezado, Dios no, fue Dios el que instituyó el matrimonio, les decía en el primer punto del jueves. Y para la gloria de Dios, para tener ayuda, para no pecar y para tener descendencia. Entonces voy a entrar a ese asunto, para tener descendencia. ¿Se acuerdan? Amén. Primera cosa que nos dice, hermanos, es las motivaciones para amar al esposo y las motivaciones para amar a los hijos, ¿ya? Por eso nuestro 2.4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pastor, entonces la enseñanza va a ser darle a las mujeres, dile a las mujeres que ellas aprendan. No, este es para todos, hermanos, ¿ya? Es para todos. Vamos un rato, por favor, Tito 2.7, no habíamos leído 2.7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Capten esta primera palabra. Amar al esposo, amar a los hijos, es buena obra. Entonces, estoy buscando esa palabra, buenas obras. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí nomás. Pasa, por ejemplo, al 3.1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Buena obra. Como ha dicho nuestro 2.7, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Y ahora dice, estén dispuestos a toda buena obra. Y pasa al 3.8, ahí a su costado. Palabra fiel es esta, y es de estas cosas que quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, esos somos nosotros, hermanos. O nosotros somos. Pero como estamos hablando de matrimonios, nosotros somos estos esposos creyentes. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Buenas obras. Y ya me adelantaré para decirles, amar al esposo, amar a la esposa, amar a los hijos, es buena obra que Dios nos dice, abunden en estas obras, en estas buenas obras. Y todavía, por favor, 3.14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Un ratito. Pastor Elín, ¿será un hereje que predica buenas obras para salvarse? No, hermanos, no, jamás. Lejos esté de mí. No predico buenas obras. Pero pastor, tantas veces has mencionado, 4 veces has mencionado buenas obras. Ocúpense, hagan esto. Así sea. No predico buenas obras para salvarnos. Pero sí predico, hermanos, buenas obras porque somos salvos. Porque somos los que creen en Cristo. Procuren ocuparse en estas buenas obras. Las buenas obras no salvan. No estamos hablando tema de salvación. Estamos hablando temas de edificación. Entonces, primera cosa, hermanos, Dios nos motiva a amar a nuestro esposo, literalmente como él dice en 2.4, y a nuestros hijos, porque es una buena obra. ¿Y sabes por qué es buena obra? No porque lo hagas bien, sino porque Dios te dice, haz esto, y lo que dice Dios que hagas, eso le agrada a Él, y como nosotros le obedecemos y lo hacemos, entonces es buena obra. Buena obra. Y esto empezó a ser buena obra porque Cristo para eso se sacrificó. Siempre me gusta digerir lo que estamos meditando. Son buenas obras porque Dios nos mandó. Ocúpense en esas buenas obras, y buena obra es amar al esposo, amar a los hijos,
es buena obra. Y esto empezó a ser buena obra porque Cristo se sacrificó para que hagamos eso. ¿Lo leemos? Tito 2:11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia salva. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos enseña, dice el versículo 12, que nos enseña 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se sacrificó, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él, nuestro Dios, nos ha salvado y nos ha enseñado para que seamos un pueblo para Él, y ese pueblo se caracteriza por ser celoso de buenas obras. Amén. Trabalenguas también digo, hermanos, ¿ya? Pero tienen significado si lo meditamos bien. Jesucristo se sacrificó para redimirnos, para salvarnos. Pastor, pero ahorita estamos hablando de matrimonios. Pues somos matrimonios de creyentes. Y Dios nos dice que somos un pueblo celoso de buenas obras. La primera buena obra es que tú ames 2:4. Que enseñen a sí mismo a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a sus maridos y a sus hijos. Esa es una buena obra. ¿Pero por qué es buena obra, pastor? ¿No recuerdas, hermanos, qué difícil mi punto número 2 del día jueves? Todo fue afectado por el pecado, pero Cristo vino a redimirnos de eso. Y el propósito es para que seamos un pueblo celoso, diligente, dedicado, consagrado sanamente a hacer buenas obras. Porque ustedes se recuerdan qué nos dijo nuestro Señor Jesús cuando vino aquí y nos predicó en el gran sermón del monte. Nos dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios dice: un pueblo celoso, cumplidor, le agrada hacer las buenas obras. Y la primera buena obra, en este caso, amar al esposo, a la esposa, amar a nuestros hijos. Mi tema en esta mañana es aprendiendo a amar a nuestros esposos y a nuestros hijos. Hermanos, si esta buena obra fue iniciada por el sacrificio de Jesucristo, déjame decir, esta buena obra es un mandamiento. Lo volvemos a leer en nuestro Tito 2:4. Para los que notan, motivaciones para amar a nuestro esposo y a nuestros hijos. Punto número 1, ¿no? Esta buena obra se inició por el sacrificio de Cristo. Ahora estamos diciendo, es una buena obra porque Dios lo manda. Y Dios, hermanos, no nos puede mandar algo que no podamos hacer. Dios no nos manda algo que no sepamos, pero ¿cómo lo hago? Leemos 2:4 otra vez. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amar a sus maridos y a sus hijos. Mira, en lo que hemos leído, por eso el capítulo 2, al empezar desde el 1, a ver, hermanos, si me equivoco me corrigen, ¿ya? Ustedes leen bien. Yo algunas veces no tengo lentes, pero
me equivoco. A ver, vamos, pastor, por favor, proteste si me equivoco. Y esto generalmente anticipo, hermano, para que protesten, ¿ya? Pero tú habla si estás de acuerdo con la sana doctrina. ¿Así dice? Mejor. Hoy, ¿cómo que amén? A ver, vamos a ver. Pero tú habla si estás de acuerdo con la sana doctrina. No, hermanos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, está diciendo aquí. Y si te das cuenta, hay una lista de todos nuestros deberes. Si te das cuenta, de los esposos, de las esposas, y voy a leer dos, que los ancianos, yo le voy a poner esposos, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Las esposas, aquí les veo más ancianitas, asimismo sean reverentes en su porte, algo que también Pedro en 1 de Pedro 3 habla que cómo deben ser las mujeres reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Otras responsabilidades para a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Ay, no más! Ya, ese ha sido el punto más largo. Buena obra por el sacrificio de Cristo, buena obra porque es un mandamiento de Dios. Y termino diciendo, si no amas a tu esposo y a tus hijos, blasfemas contra Dios, blasfemas contra la palabra de Dios. Terminen mis 3 puntos iniciales. Si no amas a tu esposo, si no amas a tus hijos, blasfemas contra Dios. Lo leemos, Tito 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice al terminar el versículo 5. Enséñale, y obviamente que lo cumplan, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Un ratito, pastor, entonces más está hablando a la esposita. Sí, hermanas, sí, amadas hermanas, estamos hablando de las espositas. Y por supuesto lo vamos a aplicar, también vamos a hablar esto lo mismo para los espositos, ¿no? Ya viéndolo, para los esposos. Escucha esto, amada hermana. ¿Recuerdas que número 2, jueves, fue afectado por el pecado? Y ahí les contaba, ¿no? Yo no estuve, Pastor Aldo, yo no estuve en el Edén ese día, no estuve, pero también estoy trabajando en una máquina de tiempo, pastor. Sí, estoy trabajando en una máquina de tiempo. De vez en cuando hago mis pruebas. Y otra cosita más, no le estoy usando mi detector de santidad, hermano, porque me di cuenta que no suena ni conmigo mismo. Mejor dile, mejor no. Creo que voy a cambiar, creo, mucha inteligencia artificial humana le he puesto. Lo voy a programar con lo que dice la palabra, tal vez ahí va a funcionar mejor. No, pero yo estoy hablando de mi máquina del tiempo. Ese día nuestro papá Adán, ¿sabes qué hizo, hermanos? Se molestó. Se molestó nuestro papá Adán, se molestó. Y la mirada cambió, hermanos. Por eso traté de decir que voy a también inventar detector de misiles, puñales que salen de los ojos. Nuestro padre Adán se molestó. Dijiste que ibas a ser ayuda idónea, pero ahí le sucedió a lo de Éfeso, hermano. Dejó su primer amor. Bueno, ese es uno. Dios nos
motiva. Ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tu esposa, ama a tus hijos, y ya nos agarró como familia. Porque Cristo se sacrificó para eso, para que tú hagas esa buena obra. Y va a ser buena obra cumplida cuando tú obedeces tal como Dios te dice. Y hemos leído: sea casta, respetuosa, cuidadosa de tu casa. Pero sabe, hermano, algo que he visto también. Sí hay prudentes sin amor, respetuosas sin amor, cuidan la casa sin amor. No solo estoy hablando de la mujer, estoy hablando de los varones. Nosotros también llevamos la provisión sin amor. Nosotros también, que es nuestro primer deber en el matrimonio, amad a vuestras esposas. Amamos, pero sin amor. Qué paradoja, ¿no? Entonces, hermanos, si no amas a tu esposo, si no amas a tus hijos, blasfemas contra Dios, blasfemas contra la palabra de Dios. Todo esto Dios me está diciendo: enseña. Si es tú hablas la sana doctrina, y no tengo otra cosa más que decirles, hermanos, tenemos que cumplir esto. Amar a nuestros esposos, refiriendo a las damas, y varones, amar a nuestras esposas y amar a nuestros hijos, porque si no, blasfemamos. ¿Cómo voy a blasfemar? Si el Señor Jesús ha dicho: así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen a Dios. Ellos no van a glorificar, otros no van a glorificar. Tú vas a blasfemar. ¿Sabes por qué? Porque tu responsabilidad es brillar, pues, como ha dicho, para que vean tus buenas obras, pero no ven buenas obras. Lo contrario, ven a nuestro esposo. Soy varón, hermano, pero estoy hablando por mi tema. Ven al esposo. Pobrecito ese creyente. Pero pobrecito ese hermano. Ven a nuestros hijos. Pobrecitos estos hijos. Pobrecitos estos. Dice la gente. Tú no, nosotros no. No nos damos cuenta. En realidad nos damos cuenta, pero nos hacemos los ciegos. Y la gente dice: ¿cómo están nuestros hijos? ¿Sucios? Así son los hijos de los cristianos. No, hermano, gracias a Dios, no son así. Sin comer. Gracias a Dios, pastor, aquí Dios nos bendice, tenemos bastante. Pero, hermanos, hay hijos que salen de la casa porque lo que deberían tener su banquete con lo que Dios les da, tienen que buscar otra cosa. ¿Por qué? Mira, si ven a nuestros hijos, porque aquí está diciendo, ¿no? Si no amamos a nuestros hijos, si no amamos a nuestros hijos, y me estoy centrando en este asunto de hijos. Si ven, por ejemplo, que nuestros hijos son malos estudiantes, ¿quién crees que es el responsable? Pastor, la escuela, el liceo, la universidad. No, hermanos, la educación es de casa. Y Dios nos ha dicho: papá, cuando camines, tú vas a hablar con él, le vas a enseñar, aún en los postes, en las paredes de tu casa vas a escribirlos. Ya no hacemos, pastor, ¿cómo voy a manchar la paredcita de mi hermosa casa? No, hermanos, está diciendo: en todo momento vaya enseñándolo, así como los publicistas, los de marketing, te ponen aquí lo mismo, te ponen aquí lo mismo, te ponen más allá lo mismo, y al final le estás obedeciendo a lo que te está diciendo la propaganda, o lo que te están publicitando. Pero, ¿sabes? Es una buena obra amar al esposo, amar a la esposa. Es una buena obra amar a nuestros hijos. Amar a nuestros hijos. Permítame decir una frase: es un grave pecado no amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, no amar a nuestros hijos. Muy bien, terminamos 3 puntos, ¿no? Dios nos motiva
nos motiva a amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque esto empezó con el sacrificio de Cristo para que seamos celosos para buenas obras, y es una buena obra porque Dios nos lo manda y nosotros lo obedecemos porque Él nos ha mandado. Y al final les dije, si no amamos, blasfemamos contra la palabra de Dios, contra Dios. Nosotros, por supuesto, los que no glorifican a Dios son los de afuera, pero nosotros blasfemamos contra nuestro Dios. Número 2, con esto termino. Pero Dios nos enseña, así como nos motiva a amar, y te digo las razones, 3 razones hablé, ahora nos dice, Dios nos enseña a amar al esposo, Dios nos enseña a amar a los hijos. Volvemos a nuestro Tito 2:4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bueno, como ya dijo esposo e hijos, entonces primero vamos a mirarlo como familia. Esposo e hijos. Haré una pregunta suelta, no respondan en voz alta. Hermano, ¿a quién amas más en tu familia? ¿A tu esposo o a tus hijos? Preguntaré también a los varones, ¿no? A los esposos. Esposos, ¿a quién más amas en tu familia? ¿A tu esposa o a tus hijos? ¿Qué dirán las estadísticas? Las espositas dicen, tengo que dedicarme más a mis hijos. Entonces vamos a tener que hablar de prioridades. Primero, segundo, tercero. Prioridades. Permítame decirles, mi primer punto en este segundo subpunto sería, la prioridad en tu familia es el amor. Porque aquí dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar. Enséñales a amar. Y la prioridad es amar. Y está hablando para con nuestros hijos, para con nuestra pareja. En la familia, la prioridad es el amor. Pastor, esto condice con lo que dijo cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Pastor, ahí dice, amarás al Señor tu Dios. Sí, ya hemos visto eso. Y ese y, hermanos, es una conjuntiva, es algo que une, no puedes separarlo. Amarás al Señor tu Dios con todo alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Y hace unos minutos te decía, ¿quién es el más prójimo? ¿Quién es el más próximo a ti? Tu esposa, tu esposo. ¿Y quiénes son los más próximos a ti? Tus hijos. Entonces, hermanos, mi segundo punto es, Dios nos enseña a amar, nos enseña a amar a nuestras esposas, a nuestros esposos y a nuestros hijos. Y de ahí sale mi primer punto, prioridad en la familia es el amor, prioridad. Hace unos minutos, ahora voy a completar. Esposita, con cariño, con respeto, esposita, si cumples lo que Dios te manda, pero lo cumples sin amor, no sirve. Pastor, parece radical. No son palabras mías. Pablo, por ejemplo, dice, yo puedo hacer esto y no tengo amor, hasta puedo hacer estos sacrificios, hasta tengo tanta fe y no tengo amor, de nada me sirve, nada soy, nada aprovecha, no sirve. Ponlo en asunto de hoy. Hace unos minutos les decía, de nada vale que eres respetuoso, respetuosa y no amas. No sirve. Hace unos minutos también, por ejemplo, decía, de nada sirve si mantienes limpia la casa, cuidadosas de su casa. Oh, hermanos, hay que cuidar la casa. Pero
lo haces sin amor, no sirve. Preparas la comida y lo sirves sin amor. Pastor, completamente de nada sirve. Hay que cuidar uno mismo, hay que cuidarse uno mismo como persona. Sí, hermanos, por supuesto. Está muy bien. Pero esto me hace recordar lo que sí, lo que digo, y lo voy a completar con que no sirve. Voy a completar ¿de qué sirve si estás con una ropa esplendorosa? ¿De qué sirve que estás con un peinado ostentoso? ¿De qué sirve que estés, ¿no?, con joyas y no amas? Dios dice, no sirve. Mi primer punto en este momento es prioridad en la familia, prioridad en el hogar, prioridad en el matrimonio. Está refiriéndose, por supuesto, matrimonio, esposo y esposa, familia con todos los hijos. Prioridad en la familia es el amor. Enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso también me permite decir, como es prioridad el amor en la familia, entonces el amor es más importante que tu misma casa. Casa es edificio, habitación, lugar, local, ¿qué más sinónimos habrá? Esa es la casa, la vivienda, lo físico, esa es la casa. Más importante es el hogar. Hogar es el calor, el amor que hay entre las personas que allí habitan. ¿Sabes por qué digo esto? Porque la palabra hogar, hermanos, fue extraída de una raíz, de una palabra que tiene como raíz hoguera. ¿Hoguera? ¿Se entiende qué es hoguera, hermano? ¿Hoguera? ¿Cómo es una hoguera? Ahí está. Se lo enciende, ahí está, ¿no? ¿Qué hace esa hoguera? Ilumina. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué más hace esa hoguera? Nos da un calor necesario, controlado. Pero les hago una pregunta: ¿qué tal se sale fuera de control? Se sale fuera de control, ya no es útil, ya no es bueno, quema, causa incendio, ya no es buena. Pero hermanos, el hogar es ese calor, ese afecto, ese amor ahí en control, útil, bueno, saludable. Pero estoy diciendo, no, prioridad en la familia es el amor. Ahora, como estamos hablando de prioridad, el amor, ya el amor es abstracto, el amor es, ¿no?, lo que debe estar ahí, pero tengo que hablarles de esposo y esposa. Escucha esta parte. El amor al esposo es prioridad comparado con el amor a los hijos. Voy a repetir. Amar al esposo es prioridad comparado con el amor a los hijos. Y por supuesto esto estoy hablando a las damas. Yo no te voy a poner ese ejemplo cruel. Si estuvieran en un bote 3 personas, tú, tu esposo y tu hijo, y solo te dicen, solo van a poder salvarse 2, y no, tienes que escoger entre uno, porque tienes que echarlo al agua, ya qué pena se ahogará, pero sí van a poderse salvar 2. ¿A quién escogerías? Si le preguntara a las mamás, hermanas, ¿a quién salvarías? Bueno, mis hermanos van a decir, yo me sacrifico, ¿o no? A ver, mejor a los varones, los varones, ¿no? No, que parezca accidente, ¿no? Que parezca fortuito esto. Y bueno, pues así es, así es.
No había otra cosa más que hacer, ¿no? Y llegas para poder llegar a la orilla, ¿no? Acariciando a tu hijo. Pero sabe, hermanos, en la ética familiar, en la ética cristiana, Dios dice, enseña a amar a tu esposo primero. Aplicando esto a los varones, en la ética familiar, primero es ama a tu esposo. Pastor, entonces lo descuido a mis hijos. No ha dicho eso, hermanos. Estamos hablando de prioridad. Y prioridad significa jerarquizar. Esto primero, esto. No está diciendo eso, no. Está diciendo primero. ¿Sabes por qué Dios dice primero a tu esposo? Porque aquí está diciendo, enseña a las mujeres a amar a su marido. Ahí me hace recordar otro punto que hemos tratado estos días. Mujeres, recuerdan que nuestro Dios dijo, ¿quién es tu cabeza? ¿Quién es tu cabeza? En el hogar, en el matrimonio, en el hogar. ¿Quién en la familia? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es tu cabeza? Estoy refiriendo a las damas. ¿Quién es tu cabeza? Tu esposo. ¿Será por eso que Dios dice primero a tu esposo? Ama primero a tu esposo. Estadísticas dicen, hay muchas separaciones. Por supuesto, siguen viviendo en el mismo hogar. Hay muchas separaciones porque las esposas ahora se dedican a su hijo más. Pero pastor, por supuesto que tengo que darle más. En primer lugar, a mi hijo recién nacido, totalmente dependiente, necesita todo mi cuidado, todo mi tiempo, todo. Ahí me concentro. Pero saben, hermanos, las estadísticas dicen pues, que muchos esposos se quejan. Yo ya estoy pintado ahí, solamente soy el señor plata, ¿no? El señor que lleva los pesos ahí a la casa, nada más. Como dijimos esta segunda parte, Dios nos enseña. El amor es prioridad en la familia y amar al esposo es prioridad, o sea, es primero, comparado con amar a nuestros hijos. Pero debo decirle a nosotros, a los varones también. Las estadísticas también dicen eso de nosotros, amados hermanos. Que nosotros los varones, ¿ya? Somos causantes porque tenemos otras prioridades y no a amar y a cuidar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando hay personas, estoy hablando de varones, hay personas crueles. Los esposos muchas veces somos crueles. ¿No te ha sucedido? Prueba a Dios que no. Prueba a Dios que no. Tú estás bien cansado y ocupado en todas las labores. También la esposa está ocupada en tantas labores, trabajos no solo de la casa, y si tiene un trabajo afuera, también está dedicado. Y hermanos, ruego a Dios, como repito, cuando llegues a casa, no encuentres atrincherado a tu esposa y a tus hijos. Atrincherado, no es una palabra que se entiende, no. En vez de ser un equipo, no, ya llegó el uno, ya. Hijos a favor de la mamá. Hijos con la mamá contra el papá. No, gracias a Dios no sucede eso en la iglesia bautista Monterrey, no sucede. Amados hermanos, en la ética cristiana, primero son los esposos, amar al esposo, ¿no? Y luego amar a los hijos. Pero como estoy hablando de los hijos, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. A ver, permítame decir, ya estoy terminando. Número 3. El amor a los hijos debe ser imparcial, porque allí va a ser amor. Pastor, repítelo todo lo que dice nuestro 1 Corintios 13, 4 hasta el 8. Pastor, eso me ha encantado. Sí, hermano, vuélvelo a leer. Así debe ser el amor.
Pero permítame añadirle un adjetivo: ese amor debe ser imparcial. Varios hijos tenemos, ese amor debe ser imparcial. Pero pastor, tú sabes que yo le prefiero a mi enfermito, y tenemos hijos enfermitos, hermanos, tenemos hijos enfermitos, pero no debemos parcializarnos. Pastor, este es el más inteligente, este sí es mi hijo. Por supuesto que es tu hijo y por supuesto que es inteligente, gracias a Dios, y los demás también son tus hijos. Pastor, mira esta joyita. O sea, mira esta hermosura de criatura, refiriéndome a nuestras hijas mujeres. Entonces, ¿saben qué, hermanos? Está bien, tenemos hijas hermosas y también tenemos otros hijos más, por no decirlo de otra manera. Tenemos esos hijos también, no debemos parcializarnos. ¿Y sabes quién me hace recordar todo esto? Un hogar de un patriarca llamado Isaac y Rebeca. Nacieron sus dos hijos. Ustedes saben todo lo que Dios había preordenado para cómo iban a ser esos hijos, pero hermanos, permítanme decirles, de pronto dice, y crecieron los niños, dice en Génesis 25, y de pronto también dice, y amó Isaac a Esaú, y luego dice, mas Rebeca amaba a Jacob. Ese es el detalle, ese es el problema. ¿Cómo hubiera sido la historia? Porque el resto de la historia ya sabemos. ¿Cómo hubiera sido la historia si papá y mamá no hubieran parcializado su amor a uno de sus hijitos? Hubieran favorecido a uno de ellos, ¿no? Su amor, su afecto, su cariño, todo para él. Amó Isaac a Esaú porque comía de la casa. Y el jovencito dice, era hombre de campo, diestro en la casa. Claro que debemos amar a nuestros hijos por sus virtudes, está bien. Pero cuando dice de Jacob, dice, ¿no? Y amó, más Rebeca amaba a Jacob porque Jacob era varón quieto, que habitaba siempre en la tienda, estaba en la casita. Por eso yo le amo más a él. Cuidado. ¿Sabes? Después hay un versículo que dice, y aborreció Esaú a Jacob. El hermano le aborreció a su hermano. Yo sé que saben otras cosas más de la vida de estos niños, de estos jóvenes, pero hermano, mire ese resultado. Y aborreció. Empezó con celos, provocó rencores, causó enojos, y hasta que el mismo Jacob decía, llegarán los días, puntos suspensivos, yo mataré a mi hermano. Pero yo les decía, ¿cómo hubiera sido la historia si hubieran los padres amado a sus dos hijos? En este caso son dos, sin parcialidad, sin favoritismo. Por eso mi punto en esta mañana, hermanos, es: el amor es prioridad en la familia. Y luego les dije, amar al esposo es prioridad comparado con amar a los hijos. Y ese amor, mi tercer punto, debe ser imparcial. Debe ser imparcial. Y para terminar, lo positivo, y todo es positivo, hermanos. Nuestro Tito 2:4, yo lo tengo aquí, vuelvo a leerlo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Permítanme decirles, el amor se aprende. El amor se aprende. Si se enseña, es para que se aprenda. Si se enseña, y Dios es el que nos está enseñando, ¿no? Dios en su palabra ha dicho, enseña a las mujeres jóvenes y amen a su esposo y a sus hijos. El amor, hermanos, se puede enseñar.
Amar se puede aprender. Mira, la vida es una continua enseñanza, aprendizaje. Si hay aquí algunos docentes, es hermoso el proceso de enseñanza, aprendizaje. Eso es lo que es la educación. Hermanos, si tú no le enseñas, bueno, mejor digamos, si no nos dejamos enseñar por Dios, y Dios nos está diciendo, enseñen a las mujeres que amen a su esposo y que amen a sus hijos, si no aprendemos eso, alguien nos va a enseñar otra cosa. Y como estamos nosotros con el amor de querer aprender para obedecer lo que dice nuestro Dios, si no le aprendemos de lo que dice Dios, alguien nos va a enseñar. ¿Pero cómo, pastor? ¿Quién nos va a enseñar? Te daré una lista. Yo tengo mi listita. El mundo te va a enseñar. El mundo ya te está enseñando. El amor es un sentimiento. El mundo te está enseñando, amar es desear. El mundo te está enseñando, pastor, sus películas, sus novelas. Gracias a Dios, los hermanos de la iglesia Monteoreo de repente lo ven así, pero no lo están aprendiendo. Hoy en día hay muchas enseñanzas que están queriendo captar tu corazón para que les escuches y al final termines poniéndole like, más o menos así, ¿no? Esto me gusta y qué bueno, este es un influencer, este sí es buenazo, este sí es bueno. ¿Saben, hermanos? No. Mi punto final es, se puede aprender a amar, se puede. Porque Dios dice, enséñalos, y nosotros que tenemos el amor de ser enseñados para aprender y aprendiendo a hacerlo, se puede aprender a amar. Los esposos deben aprender a amarse bíblicamente. Esposos, los esposos debemos aprender a amar a nuestros hijos bíblicamente. Debemos aprender a amar bíblicamente. Termino diciéndoles lo siguiente. Para amar, primero tienes que conocer al amor, y Dios es amor. Tenemos entonces, hermanos, tenemos que volver a nuestro Dios. ¿Cómo podemos amar a nuestra esposa? ¿Cómo podemos amar a nuestros hijos si no conocemos a Dios? Pero ¿cómo es Dios? Permítame decir cosas básicas de nuestro Dios. Dios es paciente. Dios es perdonador. Dios es misericordioso. Aplico. ¿Cómo vas a ser paciente si no conoces a Dios que tiene paciencia contigo? ¿Cómo vas a perdonar? Porque en el matrimonio hay congojas, como hablábamos el día viernes. ¿Cómo vas a perdonar a tu esposo, a tu esposa, si no conoces al perdonador por excelencia, nuestro Dios? ¿Cómo vas a amar con humildad, con mansedumbre, con paciencia, si no conoces a Dios misericordioso? Acércate a Dios y aprenderás a amar. Y ese amar lo aplicarás a tu esposo y a tus hijos. Esto no te va a enseñar la universidad. Esto no te va a enseñar la experiencia de otro pecador. Recuerden el día jueves, siempre hago recordar mis cositas. Yo les decía, el matrimonio fue afectado por el pecado, fue afectado. Y terminando ese punto, yo les decía, desde ese momento, cada vez que se casan dos pecadores, así les decía, porque habían sido afectados ya por el pecado.
han sido afectados ya por el pecado. Pero, cuando tú conoces a Dios, hermanos, nuevo, por supuesto, hay que aprender. Otra cosa para terminar también. Si no amas a tu esposo, vas a amar a alguien que no sea tu esposo. Te soy sincero. Les diré a ustedes varones también. Si tú no amas a tu esposa, vas a amar a otra persona que no sea tu esposa. No, pastor, eso sucederá en Perú. Ah, sí, perdón, hermanos. Perdón, sí. En Chile es otro nivel. No, hermanos, somos hombres, somos humanos. Todos hemos sido afectados por el pecado. Dios dice, ama a tu esposo. Dios dice, ama a tus hijos. Y el enemigo, el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar y se lo devora. Muchos esposos han sido vencidos por el adulterio. Muchos esposos ya no pueden amar a su esposa. Muchos esposos han matado su propio matrimonio. Matado, perdón esa palabrita, o sea, uno mismo lo ha dado una estocada, pero creo que no sé si utilizarán esta frase, recibieron una puñalada por la espalda y así estamos muchos matrimonios, hermanos. Por eso el mandamiento de amar, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Si tú no amas a tu esposo, si tú no amas a tus hijos, amarás a otra persona, nomás así les digo, ¿verdad? Así les digo. Y para terminar, esto sí es de verdad, amar al esposo y amar a los hijos es para toda la vida. Pastor, tú cuando haces la ceremonia les haces repetir, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Sí, hermano, eso es verdad, hasta que la muerte. Ya cuando estemos con el Señor, Dios nos ha dicho ahí, no habrá matrimonio, ni casamiento, ni se dará casamiento, todos seremos como ángeles, como ángeles. Amar a los hijos, amar al esposo es para toda la vida. Y recuerdan nuestro punto ahí cuando esto fue el cuarto punto del día jueves, el matrimonio es un pacto. Un pacto solemne que Dios demanda que lo cumplas, porque te dice, mejor hubiera sido que no prometas y luego que no cumplas, mejor hubiera sido que no prometas y no que prometiendo no lo cumplas. Inclusive Dios dice, no, que Dios se enoja y va a maldecir las obras de tus manos. Si tú quieres vivir en desobediencia, en un incumplimiento de lo que has dicho que amarás para siempre, entiéndase hasta morir, a tu esposa y a tus hijos. Amar al esposo es difícil. Yo les conté, ¿eres casado? Nos dijo nuestro pastor. ¿Eres casado? Le dijo un jovencito. No. Entonces, cállate y siéntate, aprende. De verdad nos dijo así, hermanos, y de verdad eso fue buena lección. Amar al esposo no es fácil. Amar a la esposa no es fácil, es trabajo duro, poniendo las palabras del pastor. Amar a los hijos es trabajo duro. Pastor, mi hijo, lo mejor, ¿cómo no le voy a amar? Mira qué lindo es. Por supuesto. Gracias a Dios por todo eso. Pero es niño. Ya lo vas a ver como adolescente. Ya lo vas a ver como joven. Ya lo vas a ver. Es hombre, como siempre digo yo. La naturaleza del hombre es así, manifestarse, revelarse. Justo lo que Dios dice, no hagas eso, el hombre dice, no, eso voy a hacer. Así somos los seres humanos. Mira, es difícil amar a tu esposa.
Amar a tu esposo. Es difícil amar a tus hijos, y justamente cuando es difícil es cuando más necesitas amor. Más necesitas recordar y practicar los consejos de Dios, la enseñanza de Dios, como dice acá. Más necesitamos. Hermosa iglesia de Monte Oreb, que Dios nunca nos diga, nunca les diga, has perdido tu primer amor. Que Dios nunca diga eso de nosotros. Pastor, nos cambiaremos. Monte Oreb está bonito, pero ¿qué tal si lo ponemos debajo entre paréntesis Filadelfia? Oh, ustedes son eso, hermanos. Ámense, muestren amor, mucho amor. Que Dios les bendiga. Pues, gracias, hermanos, gracias. Aprendiendo a amar a nuestro esposo y a nuestros hijos. Prioridad en el hogar, amor. Oremos. Padre bueno, gracias. Al final decíamos, ¿cómo vamos a amar si no conocemos qué es amar? Y más propiamente cuando no te conocemos a ti. Señor, por favor, condesciende, ten misericordia, háblanos, sigue hablándonos, sigue enseñando. Ten paciencia, Señor, con nosotros. Ten paciencia, por favor. Perfecciónanos, danos virtudes. No solamente aprendamos, sino practiquemos lo que dices tú, Señor. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.